Hoy vamos a meternos de lleno en una de las ideas que de verdad cambiaron las reglas del juego en el siglo XX, el nacimiento del estado del bienestar. Y ojo, que esto no fue un simple ajuste de tuercas en la política, ¿eh? Fue una auténtica revolución en la manera de entendernos como sociedad. Para entender de dónde sale todo esto, hay que imaginarse cómo era el siglo XX. Un siglo convulso. Pensemos en un mundo en agitación constante, con movimientos de masas, 2 guerras mundiales. Era una época que pedía a gritos nuevas respuestas, una forma completamente diferente de organizar la convivencia. Mirad, hay una frase de León Trotsky que lo clava. Cualquiera que solo quiera vivir una vida tranquila ha hecho mal naciendo en el siglo XX. Pues bien, es justo en medio de todo ese caos donde empieza a germinar una idea potentísima. La idea de que la responsabilidad ya no podía ser solo cosa de cada uno. El epicentro de toda esa incertidumbre era la pobreza, una herencia directa de la revolución industrial. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo se veía a la gente pobre en esa época? Pues no como víctimas de un sistema injusto, sino como los únicos culpables de su propia situación, casi como si fuera un fallo moral. El cambio que se produjo fue radical. Se dejó de señalar con el dedo al individuo y se empezó a mirar al sistema con lupa. De repente, la pobreza ya no era un tema de caridad local, de a ver quién ayuda. No. Se convirtió en un problema de responsabilidad nacional. Y la pregunta clave dejó de ser ¿por qué no te esfuerzas más? Para convertirse en un ¿por qué el sistema permite que esto ocurra? Y claro, esta nueva manera de ver las cosas lo transformó todo, sobre todo el papel del Estado. Ya no era un simple árbitro que solo aparecía cuando había un problema gordo. Ahora, la sociedad, a través del Estado, se convertía en un actor protagonista, con la responsabilidad de asegurar unos mínimos de bienestar para todos. ¿Vale? Pero ¿cómo se llevó a la práctica este cambio de mentalidad tan bestia? Pues se apoyó en 3 ideas revolucionarias. La primera de ellas, la socialización de la virtud. Un concepto que nos hizo pasar de pensar solo en el ahorro de cada uno a entender la responsabilidad como algo de todos. ¿Y qué es eso de socializar la virtud? Pues básicamente significaba que ser una buena persona ya no era solo ahorrar y mirar por lo tuyo. La buena conducta empezó a incluir el deber hacia los demás, el altruismo. La virtud, por así decirlo, saltó a la esfera pública. Y esta idea se empezó a ver por todas partes, en las asociaciones de ayuda mutua, en la nueva forma de ver el trabajo como una contribución a la sociedad. El altruismo y el deber cívico dejaron de ser palabras huecas, se estaban convirtiendo en el verdadero motor de la política social. El pensador Richard Titmuss lo vio clarísimo. Llegó a decir que incluso las peores políticas sociales, las más imperfectas, tenían un efecto secundario potentísimo. Nos enseñaban a ser más altruistas, a sentirnos parte de algo más grande. Estaban literalmente recosiendo el tejido social. La segunda gran revolución conceptual fue la normalización del riesgo. ¿Y esto qué significa? Pues que la mala suerte dejó de ser vista como algo impredecible, como un rayo que te cae del cielo. Cosas como la enfermedad o el paro empezaron a entenderse como eventos que, a gran escala, se podían predecir. La clave fue un cambio de chip total. Quedarse sin trabajo o caer enfermo ya no era una desgracia individual, era un riesgo colectivo. Un riesgo compartido que se podía gestionar con una herramienta nueva y superpoderosa, los seguros sociales. La lógica que había detrás era, la verdad, brillante. Primero, reconocer que todos dependemos de todos. Segundo, poner en común las incertidumbres de la vida. Y tercero, usar las matemáticas, la probabilidad, para crear seguridad para todo el mundo. El foco pasaba de los juicios morales a los datos. Winston Churchill lo llamó la magia de las medias. ¿Y por qué magia? Porque al repartir el riesgo entre muchísima gente, el seguro social eliminaba de un plumazo la humillación del fracaso personal. Si alguien se quedaba en el paro, ya no era su culpa, era una simple cuestión de estadística. Y con estas 2 ideas ya sobre la mesa, llegamos a la tercera y última pieza del puzzle, la legitimación de la necesidad. Aquí, el objetivo ya no era simplemente que la gente no muriera de hambre, sino que tuviera derecho a vivir una vida digna, civilizada. Esto fue otro cambio de mentalidad brutal. Tener una necesidad dejó de ser visto como una debilidad que se solucionaba con limosna, pasó a ser una condición humana fundamental. Y si todos tenemos necesidades, entonces todos tenemos derecho a que se cubran. Y ahí nació la base de los derechos sociales. La evolución de esta idea es alucinante. A principios de siglo, Churchill hablaba de garantizar un mínimo para que la gente pudiera sobrevivir. Unas décadas más tarde, el sociólogo T.H. Marshall ya no hablaba de mínimos, sino de un derecho pleno a compartir el patrimonio social, a vivir una vida civilizada según los estándares de la época. La ambición social se había disparado por completo. Entonces, si juntamos estas 3 ideas, una nueva virtud social, una nueva gestión del riesgo y una nueva forma de entender la necesidad, el resultado era casi inevitable, un estado mucho más humano.
un Estado que ya no era un árbitro distante, sino un socio implicado en el bienestar de su gente. El cambio en el papel del Estado fue total. Pensemos en el Estado liberal clásico como una especie de policía, intervenía solo cuando había un problema. Su objetivo era proteger libertades individuales. El estado del bienestar, en cambio, es más como un socio. Su intervención es constante, busca regular y su objetivo es dar a las personas las herramientas para que puedan desarrollarse, promover capacidades. El mismo sociólogo T.H. Marshall lo explicó de una forma genial, como una evolución por etapas. En el siglo XVIII se consiguieron los derechos civiles, la libertad, la propiedad. En el XIX, los políticos, el voto, la participación. Y el siglo XX fue el gran salto final, la conquista de los derechos sociales, el derecho al bienestar y a la seguridad como parte inseparable de ser ciudadano. Así que, al final, la gran lección es esta. El estado del bienestar no apareció de la noche a la mañana por un decreto. Nació de una revolución silenciosa, pero profundísima en nuestra forma de pensar sobre la solidaridad, la mala suerte y la dignidad humana. Redefinió por completo lo que significa vivir en comunidad. Y claro, toda esta revolución de ideas nos aterriza de golpe en el presente, con una pregunta que sigue ahí en el centro de todo, ¿verdad? ¿Dónde ponemos hoy la frontera? ¿Dónde trazamos la línea entre lo que es responsabilidad de cada uno y lo que es responsabilidad de todos? Es que esa tensión sigue marcando el pulso de nuestras sociedades y el debate está más vivo que nunca.